La Revolución Rusa se constituye como uno de los hitos fundamentales del siglo XX, sin el cual no se puede comprender la historia sociopolítica, económica y cultural del mundo contemporáneo. Sin este hecho trascendental, no se puede comprender incluso el siglo XXI y el estado actual de las sociedades a nivel global. Acompáñanos en este episodio de podcast para tener una cronología de lo que fue este hecho tan importante para la historia mundial. Largos debates se han extendido acerca de la periodización de la Revolución Rusa. Es imposible hablar de octubre sin entender la insurrección armada de los bolcheviques como parte de un proceso de larga data y que va más allá de 1917, más allá de la Primera Guerra Mundial e incluso más allá de 1905. La Revolución Rusa expresa el punto de llegada de una serie de caminos paralelos con perspectivas diversas. Octubre tampoco fue la culminación de un solo proyecto, sino de un conjunto y la forma en la que uno de esos proyectos se logró imponer a los demás. Dicho esto y teniendo en cuenta que todo el bagaje previo que debe ser tenido en cuenta, nos limitaremos a analizar el álgido año de 1917, pero sin olvidar que tanto febrero como octubre son partes del ascenso del movimiento obrero de masas. La situación política después de 1905 encontraba un gobierno de coalición con las burguesías incorporadas al Estado a través de un órgano parlamentario que recibió el nombre de Duma, la cual desinfló al movimiento obrero que venía en alza hasta ese momento. El año 1917 va a revivir las tensiones que ya se observaban 12 años antes, con un movimiento obrero que se había fortalecido en el ámbito democrático a pesar de las persecuciones y de la censura que había en esos tiempos. La Revolución de Febrero de 1917 trajo de vuelta a Petrogrado desde Siberia y desde el exilio en el exterior a una multitud de revolucionarios anteriormente proscriptos. La mayoría de ellos eran pertenecientes a las vertientes internas del Partido Obrero Socialdemócrata, que estaba dividido entre mencheviques y bolcheviques, y por otro lado el Partido Socialista Revolucionario. Este movimiento de masas restauró lo que alguna vez fue la organización de autonomía obrera más importante de la Rusia de 1905, el Soviet de Petrogrado. Por su parte, el gobierno queda en forma provisional en manos de la Duma una vez derrocado el zar en aquella gesta revolucionaria de febrero de 1917. Podemos observar entonces cómo se establece un doble poder. Por un lado, la Duma, que representaba los intereses fundamentalmente de la burguesía, y por el otro lado el Soviet como una expresión de la clase obrera. Esta particular forma política se encuentra basada en una débil alianza para no perder el poder con las siempre poderosas clases nobiliarias. La situación va a dar un giro cuando en abril el líder más importante del Partido Obrero Socialdemócrata vuelva del exilio. Este dirigente era Vladimir Lenin y va a postular en sus tesis de abril que no se puede seguir con el compromiso precario con la burguesía y que todo el poder debía pasar a la clase obrera y a sus organizaciones de base. Era prioridad del movimiento obrero tomar el poder. Por toda Rusia se extendieron los soviets. Cada ciudad contaba entonces con su propio órgano de autogestión obrera o campesina y los comités obreros de las ciudades se hicieron cargo de la gestión de las industrias donde trabajaban, mientras que los campesinos tomaban las tierras que pertenecían a los terratenientes de la nobleza. De esta manera comienza a crecer la confianza derivada de la praxis política concreta de que una república de los soviets era posible.
Allí diputados obreros, campesinos y campesinos pobres tomarían las decisiones claves sobre el rumbo del país. El gobierno provisional de Kerenski comenzaba a verse asediado por sus propias incapacidades. El descontrol vivido en cada una de las ciudades debilitaba cada vez más la posición de la Duma como organismo regente del país. Y la situación se agravó aún más cuando en junio de 1917 el general conservador Kornilov intenta un golpe de estado de corte restauracionista, es decir, para devolverle el poder a los zares. El intento es sofocado por la movilización obrera que defiende las posiciones del gobierno provisional con milicias obreras. A partir de ese momento, la actitud en favor de la toma del poder planteada por los bolcheviques comienza de a poco a tomar fuerza y a ganar posiciones en la mayoría de los soviets bajo la premisa todo el poder a los soviets. Una consigna con la cual Lenin no estaba demasiado de acuerdo como una postura permanente del partido, sin embargo podía funcionar como una plataforma para lograr la toma del poder. En su mirada, la revolución obrera debía estar conducida por una vanguardia de cuadros instruidos y capaces de mantener el poder el día después de ese famoso asalto a los cielos. Así las cosas, el golpe de efecto se dio cuando el 25 de octubre, según el antiguo calendario que regía en Rusia, el Palacio de Invierno es asediado y tomado, y donde Kerenski termina siendo depuesto desde ese palacio. La fecha debía coincidir para Lenin con el segundo Congreso Panruso de los Soviets. Lenin pensaba que de esta manera lograría el apoyo y el control sobre las posturas encontradas y titubeantes de las tendencias que se disputaban allí el poder. La idea surtió el efecto esperado y el líder bolchevique tenía en sus manos ahora el poder de la sede central del gobierno ruso. En el Congreso se dictó la disolución del gobierno provisional, se encauzaron los mecanismos para terminar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la disolución de la propiedad de los terratenientes en el campo. Se establecía también la nacionalización de los recursos naturales, el fin del trabajo asalariado y se creaba un consejo de comisarios del pueblo como autoridad del gobierno provisional obrero y campesino del Congreso Panruso de los Soviets. De esta manera observamos cómo una de las tendencias se queda con el gobierno y va paulatinamente ganando posiciones en sus internas dentro del Partido Obrero Socialdemócrata, tratando de imponer su hegemonía tanto en las posiciones revolucionarias como en el resto del extenso territorio ruso. Ese proceso se inicia el día después de la revolución y dura todo lo que va a llevar la guerra civil que termina en 1922. Como conclusión, podemos observar cómo la construcción del doble poder, la organización obrera y la decisión política de llevar adelante la revolución de forma totalmente independiente de las variantes burguesas progresistas fueron claves en el proceso de cambio social dirigido por los trabajadores mismos. Siempre es importante que la historia nos traiga las experiencias de quienes vivieron antes para conocer los debates e ideas que circulaban en la época y que tan aplicables pueden llegar a ser hoy en día. Para ello los invitamos a conseguir el libro en PDF que editamos desde Huella de la Historia, titulado Centenario de la Revolución Rusa, Perspectivas del siglo XXI, y que vamos a dejar en la descripción del video. También pueden acercarse a autores como John Reed o Sheila Fitzpatrick e incluso el propio León Trotsky, que desde diferentes ángulos e intereses también rescatan la experiencia de la naciente Unión Soviética. Los queremos invitar como siempre a dejarnos sus likes, a compartir el video,
a suscribirse al canal, a seguirnos en las redes sociales. Ya saben, en Facebook es /Huellas de la Historia OK, en Instagram estamos como @Huella de la Historia y en Twitter también nos pueden encontrar como @HuellasHistoria. Y bueno, como siempre, los invitamos a comentar para que puedan seguir ampliando el debate. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio de Huella de la Historia Podcast.